Dios lo bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, amigos. Bienvenidos a un estudio más, bienvenidos a un primer día de la semana. Vamos a comenzar este estudio invitándoles a cada uno de ustedes que puedan meditar en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Antes de poder comenzar, quisiéramos comunicarnos con nuestro Creador, que Él sea quien nos dirige, quien nos dé la explicación correcta para este estudio. Padre eterno, gracias Señor, en esta mañana queremos agradecerle, invitarle Señor en este momento para el estudio, que usted sea nuestro maestro instructor, nos acompañe durante el momento que vamos a estudiar. Gracias porque nos ama y permite que estemos vivos y que su palabra sea expuesta también, Señor. Le pedimos en este momento que nos acompañe, en el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. El título para el día de hoy, ¿qué es educación? Vamos a buscar el libro de Proverbios capítulo 9 y el verso 10. Libro de Proverbios capítulo 9, verso 10. Dice la palabra: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si hablamos de educación, de alguna manera la educación viene en el temor a Jehová o en el respeto a Jehová. El testimonio dice en Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, página 63, la verdadera educación significa más que seguir cierto curso de estudios. Noten lo que dice el testimonio, que la verdadera educación significa más que seguir cierto curso de estudios. Es amplia, incluye el desarrollo armonioso de todas las facultades físicas y mentales. El estudio o la educación que se lleva dentro del vínculo religioso es amplia y tiene mucho que desear porque viene de parte del Maestro Celestial. Enseña a amar y a temer a Dios. Es una preparación para el fiel cumplimiento de los deberes de la vida. Enseña a amar a Dios, a tener respeto a Dios, y tiene también la enseñanza de llevar a cumplir con la vida diaria que llevamos. Entonces, hermanos queridos, teniendo como ética ética principal en el cristianismo, significa que la educación que tenemos de parte de Dios es más valiosa y es más amplia y es más grandiosa a lo que nos puede suceder. Dice Fundamentos de la Educación Cristiana, página 514. La educación que pone al alumno en estrecha relación con el maestro, enviado por Dios, es verdadera educación. Interesante lo que dice el testimonio, que una relación estrecha con el maestro es una verdadera educación que va a tener fundamento completamente de principio. La parte moral del hombre en la educación cristiana nos lleva más allá de lo que podemos ver. Interesante lo que realmente es la educación cristiana. Por eso podemos ver que la educación cristiana versus la educación mundana, la educación cristiana tiene un sentido en la vida. Nos puede ayudar a tener salvación. Y en cambio la educación mundana, lo único que puede hacer en nosotros es llevarnos por un cierto tiempo a tener ese nivel. Un nivel educativo, podríamos decir. Tenemos la pregunta, ¿qué está incluido en el significado de educación? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La respuesta, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ¿qué es educación? Estamos viendo lo que es educación. Una relación con el maestro es una verdadera educación en la vida de un hombre, en la vida de una persona. Proverbios capítulo 14, verso 12. Vamos a leer el libro de Proverbios 14, verso 12. Buscar ahí. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
hay camino que al hombre le parece derecho. En la educación del mundo, aparentemente puede ser el fundamento de la vida, de tener una gran educación guiada por los hombres, pero la misma Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su dirección es camino de muerte. Completamente te lleva a la perdición. Porque nadie que haya hecho lo incorrecto ante los ojos de Dios haya alcanzado la salvación. Todo lo que han hecho contrario a los principios de Dios han perdido su vida y no la podrán recuperar ni en este tiempo ni en venidero. Dice el testimonio que se encuentra en Consejo para los Maestros, Padres y Alumnos, página 26. Hay dos clases de educación. Noten, hay dos clases de educación en el mundo. La una está compuesta por quienes Dios hace conductos de luz. Es una parte, porque esos conductos de luz te lleva ¿a dónde? Te lleva a ver la realidad de la vida y a entender el plan de salvación para llegar al cielo. La otra, por aquellos los cuales Satanás usa como sus agentes a los que son sabios para hacer el mal. La otra es que la educación satánica utiliza a hombres de sabiduría para llevarles a perder la salvación. La segunda está en conveniencia con el príncipe de las tinieblas, siempre alerta para hallar oportunidad de enseñar el conocimiento del mal. La segunda parte, en la educación, se vende muchas veces los principios morales por un puesto de trabajo, por un título. Muchas veces los profesionales que existen hoy compran sus títulos y hacen creer a la gente que solo han ganado con un derecho. Pero en la vida cristiana no es así. En la vida cristiana, para conseguir un título, para llegar a ser un hijo de Dios, tienes que pasar una experiencia. Y la experiencia es la experiencia religiosa que tiene el hombre con Dios. Eso es muy importante. Eso es la clave, es el éxito para llegar a ser un hijo de Dios y alcanzar la salvación. Dice la educación, página 17. Las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad. Como tales se les debiera dar el primer lugar en la educación. Interesante, hermanos, que las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad. En los colegios, en las universidades, como principio base presentan las normas humanas. La Biblia, que es la plataforma, está sacado de control. Y la palabra es lo que te puede ayudar a cambiar y a tener un estilo de vida diferente. Dice, para obtener una educación digna de tal nombre, debemos recibir un conocimiento de Dios, al Creador y de Cristo, el Redentor, según están revelados en la Sagrada Palabra. El conocimiento de Dios, del Creador, cuando envía a su Hijo Jesucristo a morir por los seres humanos, la verdadera educación nos guía a entender lo que significa pecado y lo que significa santidad. Cada ser humano, creado a la imagen de Dios, está dotado de una facultad semejante a la del Creador, la individualidad, la facultad de pensar y hacer. Los hombres en quien se desarrolla la facultad son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de los otros hombres. En vez de restringir el estudio a lo que los hombres han dicho o escrito, los estudiantes deben ser dirigidos a las fuentes de la verdad, a los vastos campos abiertos, a la investigación en la naturaleza y en la revelación. El testimonio es claro. Si llevamos al hombre a medir entre la educación cristiana y la educación mundana, la educación cristiana lleva y lo supera a la educación de los hombres. El principio del hombre, basado en términos humanos o en educación humana, falla, porque tarde o temprano el hombre vende su propia alma por un plato de lentejas. Pero en la vida cristiana, el hombre, la mujer, aquel ser humano
que practique la verdad y lleve en su vida el Evangelio, no venderá su alma por un plato de lentejas, sino sacará la verdad a la luz. Si es posible, morirá por defender esa verdad. Es increíble esa educación. Es increíble cómo hombres como Lutero, como Juan Hus, como Wycliffe, como Zwinglio, hombres que defendieron la verdad, murieron muchos de ellos. ¿Por qué? Por una educación correcta. La Biblia, el Evangelio de Cristo. Mis queridos hermanos y amigos, ¿qué es educación? Cuando hablamos de educación hablamos de algo real, de algo que existe, de algo que te puede llevar a compenetrar el vínculo entre Dios y el hombre. Una unión entre lo que se refiere a la humanidad y a la divinidad. Es la verdadera educación. La salvación que viene de parte de Cristo y que te llevará un día a encontrarte con tu Dios, pero únicamente en el celo de Dios, en la conversión en un nuevo hombre, un nuevo nacimiento, es lo que se realiza en el cristianismo. Querido hermano, querido amigo, necesitas llevar el mensaje correcto, necesitas educar a la gente en esta época, hazlo a través de la única fuente de sabiduría, la palabra de Dios. Ya seas un profesor, seas alguien de experiencia que dicta clases, te invito a buscar la Biblia como la única fuente de verdad y sabiduría. Tendrás gran bendición al dar a conocer a tus alumnos, a la gente que necesita, que solo Dios es el único creador de los cielos y la tierra y en quien puedes confiar y tener únicamente esa paz. Los niños necesitan entender que hay un Dios que se rige a través de su ley y que sin esa ley nadie puede vivir en esta vida de acuerdo al principio celestial. Aquel que tenga principios morales humanos, tarde o temprano lo perderá, porque habrá un momento de tomar una decisión, si a Dios o a los hombres. Y muchos de ellos que tuvieron principios aparentemente servirán a los hombres antes que a Dios. Que la decisión sea correcta en nosotros en llevar una educación diferente a la del mundo. Que Dios te bendiga en este día, que el Señor colme de bendiciones la sabiduría y el conocimiento que viene por parte de Él y que las cosas sean hechas de acuerdo a su voluntad. Bendiciones, un abrazo a la distancia, nos vemos en un próximo video.